bendiga, iglesia. El tema para esta ocasión es el siguiente: bajo las alas del Todopoderoso. Y para ello leeré Ruth, capítulo 2, versículo 1 al 23. Dice la palabra de Dios: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué me has consolado? ¿Y por qué has hablado al corazón de tu sierva? Aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que la recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto: Me ha dicho: Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega.
Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentres en el otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Si bien es cierto, Noemí perdió una parte de su familia, perdió su esposo y sus 2 hijos, pero no así una de sus nueras, la cual es Ruth, la moabita. A pesar de todo lo que atravesó esta mujer, Dios nunca se olvidó de ellas. Dios, que es perfecto en todo, siempre las mantuvo bajo sus alas. Cuidó de ellas, y todo lo que ocurrió desde su salida de Belén fue porque Dios así lo quiso. Todo esto obró para bien. Imagínate estar lejos de tus tierras, lejos en un lugar donde nadie te vio nacer, sin ningún pariente, sin nadie que responda por ti. Así es la situación de Noemí. Noemí se enfrentó a la pérdida de sus familiares y quedar desamparada sin nadie que respondiera por ella. Y lo peor de todo, en un lugar en donde no tenía esperanza de nadie, sin tener sustento para su vida. Pero en medio de todas estas circunstancias en las que Noemí se encontraba, decidió emprender su viaje camino a casa. Pero no fue por una razón espiritual, sino porque escuchó que Dios había visitado su pueblo y les había dado pan. Como te mencionaba en la ocasión anterior, por las motivaciones incorrectas. Debemos de amar y confiar en Dios. Muchas veces confiamos más en lo que Dios nos puede dar, y esa es una motivación incorrecta. Muchas veces amamos la bendición de Dios y no al Dios de la bendición. Un ejemplo muy claro es el de Noemí, que salió por pan y volvió por pan. Pero todo esto pasó porque Dios así lo quiso. Dios así lo dispuso, porque fue Dios quien impulsó los pasos de Noemí para que retomara el viaje de regreso a casa. Antes de que Dios cambie nuestra circunstancia, Él quiere cambiar nuestros corazones. Si nuestras circunstancias cambian para mejor, pero seguimos siendo los mismos, empeoramos el propósito de Dios en la providencia. No es hacernos sentir cómodos, sino conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El carácter cristiano es la meta divina para cada uno de sus hijos. Noemí estaba amargada contra Dios, pero Ruth estaba dispuesta a que Dios hiciera su camino en su vida. Así que Dios comenzó su obra de gracia con Ruth. Ruth influiría en Noemí. Luego Dios llevaría a cabo una obra maravillosa que eventualmente traería al Hijo de Dios al mundo. Ruth y Noemí no tenían ni idea de que formaban parte de un plan eterno que cumpliría la promesa de Dios a Abraham, de que su simiente traería bendición a todo el mundo. La historia de Ruth comienza con la muerte de un marido, pero termina con el nacimiento de un bebé. Sus lágrimas se convertirán en triunfo. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas y circunstancias y cumpla sus propósitos de gracia, entonces hay ciertas condiciones que debemos cumplir. Estas condiciones se ilustran en las experiencias de Ruth en este capítulo. Noemí llegó amargada porque ella declaró que la amargura que tenía Dios se la había proporcionado y que Dios daba testimonio de ella. Noemí se fue llena y volvió vacía, y eso es cierto. Eso es cierto. Ya revisamos todo el capítulo 1,
lo que sucedió. Debemos de aprender algo. Lo que Noemí dice es cierto. Llegó con las manos vacías. Llegó sin nada. Llegó peor de lo que antes estaba. ¿Recuerdas cuando te mencionaba que si ellos se hubiesen quedado en casa y confiar plenamente en Dios, no hubieran perdido nada de lo que perdieron? Pero no fue así. Dios tuvo el control desde un principio de todo. Dios sabe lo que hace y nosotros no tenemos la capacidad de cuestionar a Dios por sus decisiones, que al final tienen propósito que nosotros no somos capaces de entender. Dios sabe lo que hace. Él es Dios y tiene control de todo. Lo que tenemos que entender es que no debemos de culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Y eso es lo primero que hacemos, como que si Dios tuviera la culpa de lo que hacemos mal. Si los responsables de nuestras vidas somos nosotros mismos. Cada quien dará cuenta de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. Noemí dijo: porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En este viaje, Noemí había perdido a su esposo, a sus hijos y también su identidad. Su nombre ahora es Mara, que significa amargura. Dios ha amargado mi vida, me ha vuelto con las manos vacías, me ha afligido y está en contra mía. Mara es mi nueva identidad. Por segunda y tercera vez, Noemí se refiere a Dios como el autor de su aflicción. Nuevamente, una lectura teológica correcta, pero incompleta. Ignoraba que Dios estaba con ella. Por lo general, el ser humano exagera su desesperanza. Nos amargamos tanto que no podemos ver las estrellas en la tenebrosa oscuridad. Noemí no es capaz de ver la obra de misericordia en su vida de parte de Dios. Dios quiere que comprendamos que cada cosa que sucedió en la vida de Noemí, Él la dispuso. Así la ida a Moab, la muerte de su familia, el hambre, la compañía de Ruth. En cada detalle estaba la mano de Dios dibujando un cuadro para la venida del Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Por medio de la descendencia de Ruth, y no necesariamente estas cosas vinieron por actos pecaminosos. El libro no nos muestra eso. Más bien vemos el pincel de Dios dibujando la historia de Ruth y Noemí. No sabemos cómo Dios hace todas las cosas, pero nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Es por eso que hoy estudiaremos el tema bajo las alas del Todopoderoso. Una frase que usó Boaz en el versículo 12. Él le dijo a Ruth, la moabita: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Confiar en Cristo es lo único que nos sostendrá en su gracia. En este mundo caído, dañado por el pecado, nosotros debemos de ver a Cristo, confiar únicamente en Él para nuestra salvación y para nuestra desesperanza, para nuestra esperanza. John Piper dice: siempre debemos de confiar en el poder de Dios y el amor de Dios aún en la hora más oscura de nuestro dolor. Y eso, amado hermano y amigo, y eso es tener mucha fe en Cristo Jesús.
Noemí llegó desamparada, pero Dios tenía otros planes con ella y Ruth la moabita. Dios no desampara a los que confían en Él. En primer lugar, quiero mencionarte que ante toda circunstancia debemos de creer en Cristo y confiar en Cristo y depositar toda nuestra confianza en Él, aun cuando todo nuestro entorno no obre a nuestro favor. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace con nuestra vida. Tal es el caso de Noemí. Dios siempre obró a su favor, porque Dios siempre estuvo con ellas, pero en el entorno que las rodeaba pareciera que Dios no estuviera con ellas. Pero, más sin embargo, Él estuvo desde un principio marcando su vida y guardándolas bajo sus alas. Revisemos lo que pasó con ellas y revisemos lo que la Biblia dice en los primeros 3 versículos del capítulo 2. Lo leemos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familia de Elimelech. Un proverbio latino dice: la providencia no ayuda a los ociosos. Dado que Ruth no era el tipo de mujer que podría permanecer ociosa durante mucho tiempo, ella le pidió permiso a Noemí para recoger en los campos, para que tuviera comida para comer. Esto fue un paso de fe por parte de Ruth, basado en el mandamiento de Dios en la ley. Cada vez que cosechaban una cosecha, el pueblo de Dios tenía que considerar a los pobres y dejarlos para ellos. Después de todo, Dios dio la cosecha y tenía todo el derecho de decirle a la gente cómo usarla. La existencia de esta ley era una prueba de la preocupación de Dios por los pobres entre su pueblo. La nación recibió instrucciones de tratar a los pobres con equidad y con generosidad. Dios también estaba preocupado por las viudas, muchas de las cuales eran pobres, y les dijo a las personas que cuidaran de ellas. Ruth no solo era una viuda pobre, sino que también era una moabita. Por lo tanto, ella tenía todo el derecho de mirar a Dios por su ayuda y provisión. Defiende la causa de los huérfanos y de la viuda y ama al extranjero dándole comida y ropa. Vivir por la fe significa tomar a Dios en su palabra y luego actuar de acuerdo con ella, porque la fe sin obras es muerta. Eso lo dice Santiago capítulo 2, versículo 20. Puesto que Ruth creía que Dios la amaba y le proveería, se dispuso a buscar un campo en el cual pudiera descubrir esto. Fue completamente un acto de fe, porque siendo una extraña no sabía quién era el propietario de las diversas parcelas de terreno que formaban los campos. Hubo marcadores de límites para cada parcela, pero no hay vallas ni signos de apellido como se ven en nuestros tiempos, en nuestras granjas. Hoy, como por ejemplo, una famosa hacienda que es muy reconocida en nuestro país, la Hacienda San Andrés, que es muy conocida en gran parte del país. Y si no nos vayamos muy lejos.
Aquí en la colonia tenemos la hacienda Los Tres Potrillos. Los que vivimos en la colonia sabemos que la hacienda tiene el nombre inscrito en la entrada principal. Además, Ruth, como mujer y forastera, ella era especialmente vulnerable y tenía que tener cuidado de dónde iba. Es aquí donde entra la historia de Boaz, un pariente de Elimelech, que era un hombre de pie en la comunidad. Su nombre significa: en él está la fuerza. Por la providencia de Dios, Ruth espigó en la porción del campo que le pertenecía a Boaz. El registro dice que Ruth pasó a venir a esta parte del campo, pero no fue un accidente. Sus pasos fueron guiados por el Señor. Estando en el camino, el Señor me guió. El trabajo providencial de Dios en nuestras vidas es tanto una delicia como un misterio. Dios está constantemente trabajando con nosotros, en nosotros y para nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cumpliendo sus propósitos de gracia, oramos, buscamos su voluntad y tomamos decisiones. Y algunas veces cometemos errores en nuestras decisiones, pero es Dios quien ordena eventos y guía a sus hijos dispuestos. En una visión espectacular, el profeta Ezequiel vio las obras providenciales de Dios representadas por un trono colocado en un firmamento que fue movido aquí y allá por ruedas dentro de las ruedas. No puedo explicarlo, pero gracias a Dios puedes creerlo y confiar en ello. Conforme a su propósito son llamados. Ruth tenía un propósito en la historia de la redención del hombre. ¿Se acuerdan cuando le dijo a su suegra que no la dejaría? Una moabita que no tenía parte de la historia de Israel. Mas sin embargo, esta mujer, sin saber que Dios la tenía en sus planes, sin saber lo que decía, Dios obraba en su corazón para que esta mujer tuviera esta determinación de no abandonar a su suegra, sin saber que Dios estaba guiando sus pasos a algo mejor. Nosotros tenemos parte en esta historia. Atravesamos circunstancias en las cuales lo único que nos queda es confiar en Dios. Cuando nadie dio nada por nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida junto a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo, nos trajo el perdón y el descanso para nuestras almas. Y es por eso que debemos de confiar en Cristo plenamente y tener fe en Él. La fe en nuestro Señor Jesucristo y confiar en Él, porque Dios no abandona ni desampara a los que confían en Él. Y esto lo vemos en la vida de Noemí y su nuera. Porque a pesar de todo el desierto que estas mujeres pasaron, Dios no se olvidó de ellas. Porque sabemos, como dice la Escritura, porque sabemos que a los que aman a Dios y confían en Él, todas las cosas les ayudan para bien. Así pasó con Noemí y Ruth. Ya Dios tenía preparado una solución para Noemí y su nuera. En segundo lugar, quiero mencionarte que como cristianos debemos de vivir por la gracia de Dios. Leamos lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 4 al 16. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga.
Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió, hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Cuando Ruth salió esa mañana para recoger en los campos, estaba buscando a alguien que mostrara su gracia. La gracia es el favor otorgado a alguien que no lo merece y no puede ganarlo. Como mujer viuda, pobre y extranjera, Ruth no podía reclamar a nadie. Ella estaba en el peldaño más bajo de la escala social. El canal de esa gracia fue Booz. Qué bueno es saber que Dios tiene buenas personas que viven en malos tiempos. Si solo conociera el registro en el libro de Jueces, podríamos concluir que los justos habían perecido de la tierra. Pero todavía habían personas como Booz que conocían al Señor y procuraban obedecer su voluntad. Booz estaba preocupado por sus trabajadores y quería que disfrutaran de la bendición del Señor. Tan pronto como Booz saludó a sus trabajadores, su ojo captó la presencia de un extraño en el campo, un extraño encantador. El encuentro de Ruth con Booz. Una escena muy romántica. La inspiración para todo poeta y escritor. Yo le he titulado un encuentro con propósito más allá del amor. Un encuentro en la historia en donde Dios ordenó y predestinó a esta mujer para la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Me da la impresión de que cuando la vio fue amor a primera vista, porque a partir de ese momento Booz enfoca su interés en Ruth y no en la cosecha. Aunque era una moabita, Ruth era una joven elegible, de seguro era muy hermosa.
de quien los jóvenes del pueblo se darían cuenta. Ruth, capítulo 2, versículo 11, indica que Booz ya había oído hablar de Ruth, pero ahora él estaba a punto de conocerla personalmente. Nuevamente nos maravillamos ante la providencia dominante de Dios. El Señor llevó a Ruth al campo de Booz y luego lo llevó a visitar su campo mientras Ruth estaba ahí. Cuando llegó Booz, Ruth pudo haber estado descansando en la casa de acogida que Booz proporcionó a sus trabajadores, o ella podría haberse cansado y haberse ido a casa de Noemí. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, lo que nos sucede por cita y no por accidente. Ruth todavía era una viuda pobre y una extranjera, pero Dios estaba a punto de crear una nueva relación que alteraría completamente sus circunstancias. Los estudiosos de la Biblia han visto en Booz una imagen de nuestro Señor Jesucristo en su relación con su novia, la iglesia. Al igual que Ruth, el pecador perdido está fuera de la familia del pacto de Dios, en bancarrota, sin reclamar misericordia de Dios. Pero Dios tomó la iniciativa y nos proporcionó una manera de entrar en su familia a través de la fe en Jesucristo. A continuación, les leeré lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10 al 22. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora bien, ahora notemos las evidencias de la gracia de Dios en la forma en que Booz se relacionó con Ruth. Booz tomó la iniciativa. Gracia significa que Dios hace el primer movimiento para venir en nuestra ayuda, no porque merecemos algo, sino porque Él nos ama. Él nos ama y nos quiere para sí mismo. Lo amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dios tomó la iniciativa en la salvación cuando estábamos muertos espiritualmente, sin fortaleza. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice:
porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, aún siendo pecadores. Notemos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, aún siendo pecadores, lo que Dios hizo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y además, aún siendo enemigos, mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación no fue una idea de Dios, sino que Él la planeó desde la eternidad. Tenemos todas las razones para creer que Boaz amaba a Ruth y por lo tanto dio los primeros pasos para satisfacer sus necesidades. Boaz le habló a Ruth, fue él quien le habló por primera vez, porque ella no se habría atrevido a hablar con un hombre, especialmente con un extraño. Y él, Señor de la cosecha, pero Dios Todopoderoso, nos ha hablado en Jesucristo y por medio de su palabra, Dios nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. A pesar de todo lo que un mundo de pecadores le ha hecho al Señor, Él todavía nos habla en su gracia. Él no solo habla la palabra de salvación, sino también nos da la guía que necesitamos para la vida diaria. Así como Boaz instruyó a Ruth, el Señor también comparte su palabra de sabiduría para dirigir nuestra vida diaria. Él es el Señor de la mies y nos asigna nuestro lugar en su campo. Boaz prometió proteger a Ruth y satisfacer sus necesidades. Boaz llamó a Ruth mi hija, porque ella era más joven que él. Pero también era un término de cariño. La trataría como a un miembro de su familia. Esto es lo que David hizo por Mefiboset. Boaz instruyó a sus jóvenes para que la protegieran a ella y a los jóvenes a trabajar con ella. Debía caminar con las sirvientas que la seguían inmediatamente después de los segadores. En otras palabras, Ruth tuvo la primera oportunidad en lo mejor de las recolecciones. Boaz incluso instruyó a sus trabajadores para que le permitieran espiar entre las gavillas y le dijo que dejaran caer algo de la cosecha deliberadamente para que ella pudiera recogerla. Si tenía hambre o sed, podía refrescarse con sus trabajadores. De hecho, Boaz comió con ella y le entregó personalmente la comida. ¡Qué imagen de la gracia de Dios! El maestro se convirtió como los sirvientes para mostrar su amor a un extranjero. Ruth no tenía ni idea de lo que Boaz le había ordenado a sus trabajadores, que fueran generosos con ella, pero ella creyó su palabra y descubrió que sus necesidades eran satisfechas. Jesucristo vino a esta tierra como un siervo para poder salvarnos y convertirnos en parte de su familia. Él ha compartido con nosotros las riquezas de su misericordia y amor, la riqueza de su gracia, la riqueza de su sabiduría y conocimiento, sus riquezas en gloria. Sí, sus riquezas inescrutables. Nosotros los extranjeros, que no merecemos nada, somos miembros de la familia de Dios y tenemos toda su herencia a nuestra disposición. Boaz animó a Ruth. La respuesta de Ruth a Boaz fue humildad y gratitud. Ella reconoció su propia indignidad y aceptó su gracia. Ella creyó sus promesas y se regocijó en ellas. No había necesidad de que Ruth se preocupara, porque el rico Señor de la cosecha se preocuparía por ella y por Noemí
¿Cómo sabía ella que él la cuidaría? Él le hizo su promesa y ella sabía que podía confiar en él. Ruth no volvió a mirar su pasado trágico, ni se miró a sí misma y consideró su tristeza ni su situación. Ella cayó a los pies del maestro y se sometió a él. Ella apartó la vista de su pobreza y se concentró en sus riquezas. Ella olvidó sus miedos y descansó en sus promesas. ¿Qué ejemplo para que siga el pueblo de Dios hoy? Encuentro que muchas personas son miserables porque no obedecen lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijando nuestros ojos en Jesús, pasan tiempo mirándose a sí mismos, a su circunstancia, ya que otras personas no pueden hacer lo que hacen. Ruth hizo, a saber, centrar su atención en su maestro. En lugar de descansar en sus perfecciones, se enfoca en sus propias imperfecciones. En lugar de ver sus riquezas espirituales, se quejan de su bancarrota. Ellos van a la iglesia para satisfacer sus necesidades, en lugar de ir a la iglesia para adorar al Dios que es más grande que cualquier necesidad. Deben prestar atención al consejo del pequeño poema que dice: mírate a ti mismo y estresado, mira a los demás y deprímete, mira a Jesús y serás bendecido. Vos se encargó de que ella estuviera satisfecha. Todo esto le sucedió a Ruth debido a su fe en él. Dios de Israel, vos conocía completamente la historia de Ruth, ya que las noticias no tardaron mucho tiempo en viajar en una pequeña ciudad como Belén. ¿Sabía Ruth que había abandonado su hogar? Sabía que Ruth había abandonado su hogar y sus dioses y había puesto su fe en Jehová. Ella se había refugiado bajo sus alas. Esa es la imagen. A veces se refiere a la gallina que protege a sus polluelos, pero también puede referirse a las alas de los querubines en el lugar santísimo. Ruth ya no era extranjera y extraña. Ella no solo fue aceptada por el Dios de Israel, sino que también estaba morando en el mismísimo lugar santísimo con él. La palabra traducida, contestado, el Ruth, capítulo 2, versículo 11, es literalmente alzó la voz. Voz se estaba emocionando. Quería que todos escucharan lo que pensaba sobre Ruth. Y no se avergonzaba de estar identificado con ella. Ella había confiado en Jehová y había demostrado su fe al unirse a su suegra y convertirse en parte del pueblo de Israel en Belén. La frase amigos hablados en el versículo 13 significa hablando al corazón. La palabra de Dios viene del corazón de Dios a los corazones de su pueblo y da ánimo y esperanza. Si escuchas las voces del mundo, serás desanimado, pero si escuchas la voz de Dios desde su palabra, tu corazón será alentado. La palabra de Dios y el Hijo de Dios pueden satisfacer plenamente el corazón del creyente. Cuando buscamos satisfacción en cualquier otro lugar, nos encontraremos desobedientes e insatisfechos. El mundo perdido trabaja por aquello que no satisface, pero el creyente que tiene plena satisfacción por la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, debemos de vivir por la fe y debemos de depender de la gracia de Dios. Pero hay una tercera condición que debemos de cumplir, y con esto entramos a la última parte de nuestro sermón. En tercer lugar, quiero mencionarte lo siguiente: debemos vivir en esperanza.
Leamos lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 17 al 23. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada. Y se lo dio y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y le dijo: el nombre de aquel varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después. Le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Durante todo el día Ruth trabajó con un corazón feliz y lleno de esperanza. No tenía que preocuparse por los hombres que la acosaban o los otros trabajadores que la obstaculizaban. Ella tenía comida cuando tenía hambre, bebida cuando tenía sed, un lugar de descanso cuando estaba cansada. El grano que ella recogió ascendió aproximadamente medio bushel, suficiente comida para las dos mujeres durante casi una semana. También le sobró algo de comida de su almuerzo. Ruth no solo era una trabajadora diligente, sino que también tenía cuidado de no desperdiciar nada de lo que Dios le había dado. Qué interesante. ¿Cómo responderá Noemí a las experiencias de Ruth? La última vez que conocimos a Noemí, ella estaba compartiendo su amargura con las mujeres de Belén y culpando a Dios por su dolor y pobreza. Cuando Ruth le pidió permiso para ir a los campos a recoger, todo lo que Noemí le dijo fue: ve, hija mía. No le dio ninguna palabra de aliento a su nuera, ni siquiera la promesa de sus oraciones. Pero ahora escuchamos una nueva palabra de los labios de Noemí: benditos. Ella no solo bendijo al benefactor de Ruth, sino que también bendijo al Señor. Hemos pasado de la amargura a la bendición. Cuando Noemí vio el grano, bendijo al hombre que permitió a Ruth trabajar en su campo. Y cuando escuchó que el hombre era Boaz, Noemí bendijo al Señor. ¿Qué cambio ha tenido lugar en el corazón de esta viuda afligida? Este cambio se produjo debido a la nueva esperanza que tenía en su corazón. Y quien le dio esa nueva esperanza fue Boaz. Noemí tenía esperanza debido a quien era Boaz, un pariente cercano que era rico e influyente. Como veremos, un pariente cercano podía rescatar a los familiares de la pobreza y darles un nuevo comienzo. Pero ella también tenía esperanza debido a lo que hizo Boaz. Mostró amabilidad con Ruth y se interesó personalmente en su situación. Cuando Ruth compartió con Noemí lo que Boaz había dicho, la esperanza de Noemí se hizo aún más fuerte, porque las palabras de Boaz revelaron su amor por Ruth y su deseo de hacerla feliz. El hecho de que Boaz insistiera en que Ruth se mantuviera cerca de sus sirvientes y en su campo era una prueba para Noemí de que el pariente de su esposo estaba haciendo planes que la incluían a ella y a su nuera. No deberíamos
Los que creemos en Jesucristo, regocijarnos en la esperanza. Cuando consideras quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él nos dice en su palabra, no hay razón para que nos sintamos desesperados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros y ahora Él intercede por nosotros en el cielo. En su palabra, Él ha dado a nosotros mucho más grandes y preciosas promesas que nunca pueden fallar. No importa cómo se sienta hoy, hermano o amigo. No importa cuán difíciles sean sus circunstancias. Puede regocijarse con la esperanza si enfoca su fe en Jesucristo. El profesor agnóstico estadounidense Robert Ingersoll llamó a la esperanza el único misterio universal que nunca pierde su reputación de veracidad. Pero el difunto Norman Cousins es editor de Saturday Review, que milagrosamente sobrevivió a una enfermedad casi incurable y un grave ataque al corazón. Inequívocamente no está de acuerdo con lo de Ingersoll. El cuerpo humano experimenta una poderosa atracción gravitatoria en la dirección de la esperanza, escribió Cousins. Es por eso que las esperanzas del paciente son el arma secreta del médico. Son los ingredientes ocultos en cualquier receta. En su trabajo con pacientes de la Escuela de Medicina de UCLA, Cousins demostró el poder de la esperanza para cambiar la vida de las personas. Para el creyente cristiano, la esperanza no es un sentimiento de esperanza superficial generado por fantasías optimistas. La esperanza es un sentimiento interior de gozosa seguridad y confianza, ya que confiamos en las promesas de Dios y enfrentamos el futuro con su ayuda. Esta esperanza es el regalo de Dios a sus hijos a través del Espíritu Santo, que nos recuerda las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. La mitad de fan de grano de Ruc fue la primicia de todo lo que vos haría en el futuro. Así como el Espíritu Santo dentro de nosotros es la primicia de todo lo que Dios nos ha prometido. Aunque el suministro de grano de Ruc se agotaría en una semana, el testimonio del Espíritu permanecerá hasta que todas nuestras esperanzas se cumplan cuando veamos a Jesucristo. La nueva y emocionante esperanza que ahora poseían las dos viudas estaba centrada en una persona, vos. Al igual que nuestra esperanza está centrada en el Hijo de Dios. De hecho, Jesucristo es nuestra esperanza. A través de la fe en Cristo hemos nacido de nuevo en una esperanza viva. Como es una esperanza viva, se fortalece cada día y produce fruto. Las esperanzas a las que se aferra el mundo son esperanzas muertas, pero la nuestra es una esperanza viva, porque está arraigada en Cristo, vivo. Luego Noemí le explicó a Ruc la ley del pariente redentor. Lo encontramos en Levítico capítulo 25, versículo 47 al 55. No fue solo la bondad y el amor de Boaz por Ruc lo que le dio confianza a Noemí, ya que esos maravillosos sentimientos podrían cambiar de la noche a la mañana. Fue el principio de la redención que Dios había escrito en su palabra, lo que le dio a Noemí la seguridad de que Boaz la rescataría. Como pariente cercano, Boaz podría redimir la propiedad familiar que Elimelech había hipotecado cuando llevó a su familia a Moab.
Noemí no era lo suficientemente rica como para canjearla, pero Booz podía comprarla y mantenerla en la familia. Sin embargo, algo más estaba involucrado. La esposa del difunto fue con la propiedad. Por lo tanto, el pariente redentor tuvo que casarse con ella y criar a sus hijos con el nombre del difunto. Entonces heredarían la propiedad y el nombre de la familia y las posesiones familiares seguirían siendo suyos. Esto se conoce como el matrimonio levirato o la ley del levirato, que se encuentra en Deuteronomios capítulo 25. La palabra levir en el latín significa el hermano de un marido. El autor del libro de Ruth no explica cómo el marido de Ruth, Mahlón, se relacionó con la propiedad de su padre, por lo que Ruth tuvo que ser incluida en la compra. No se nos deja en claro cuándo y por qué el pueblo judío relacionó la ley del Redentor, del parentesco, con la ley del matrimonio de levirato. Pero esa era la costumbre en la época de Ruth. Noemí le advirtió a Ruth que obedeciera las órdenes de Booz y se mantuviera cerca de su sirviente. Mientras ella espiaba en el campo, la cosecha de cebada se produjo en marzo, abril, y la cosecha de trigo en junio y en julio. Mientras tanto, Ruth se mantuvo ocupada y reunió lo suficiente comida para ella y su suegra. Pero ahora estaba trabajando motivada por una maravillosa esperanza, anticipada alegremente el día de la redención. Leamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora veamos Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es alentador ver los cambios que han tenido lugar en Noemí debido a lo que hizo Ruth. Dios usó a Ruth para convertir la amargura de Noemí en gratitud, su incredulidad en fe, su desesperación en esperanza. Una persona que confiaba en el Señor y obedece su voluntad puede cambiar una situación de derrota o victoria. La fe de Ruth en la palabra de Dios la llevó al campo de Booz. El amor de Booz por Ruth lo obligó a derramar su gracia sobre ella y satisfacer todas sus necesidades. La gracia es el amor que paga el precio para ayudar a los que no lo merecen. La experiencia de gracia de Ruth le dio nuevas esperanzas al anticipar lo que haría su pariente redentor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y aún permanecen con nosotros mientras permanecemos en Jesucristo y confiamos en Él. Que el Señor te bendiga. Amén.